¿Has estado en México? He estado en México de vacaciones tempranitas. ¿Hace cuánto que no ibas? Porque ahora me dices, no, fui en febrero. Sí, hace unos años fue. Hacía años que no ibas a México. Sí, bueno, supongo que ya lo sabe todo el mundo. Yo viví en México muchos años, mi mujer es de México, nos vinimos aquí y poco a poco dejamos de estar yendo y lo que tratábamos es de que viniese gente a visitarnos, porque al final de cuentas allí no vivíamos en un sitio especialmente turístico ni nada y para que nuestra versión de ir al pueblo sean 14 horas con los niños y tal, pues quedaba un poco así. Entonces quien venía era mi suegra, se pasaba aquí 6 meses al año y nosotros no habíamos vuelto en 8 años. Y Ocho volvimos años. ahora precisamente porque mi suegra tuvo unas complicaciones, no podía viajar y dijimos, bueno, la visitamos y que los niños conozcan México. Y estuvimos 3 meses, 3 semanitas ahí. De puerta a puerta, es decir, desde que saliste de tu puerta de aquí de Madrid hasta que llegaste a la de tu casa de allí, 14 horas, solo. No, 20. Ah, me parecía poco, ¿eh? No, no, 14 horas es solo el avión. O sea, son 12 más 2 esperando. Es una locura, es Mm, una locura. Estoy calculando lo que ha cambiado México a nivel económico desde los 8 años. Lo estoy mirando, lo estoy mirando. Es 2018 menos 8 años, 2010. Madre mía, la ESO en España. sí. La economía de México ha crecido. Bueno, es que ha petado. ¡México! ¿Qué ha pasado? Sí. Ha caído un poco la economía mexicana en los últimos 2 años. Han sido años muy movidos. Ha habido, yo creo que en parte también, en general en Latinoamérica han habido muchos cambios, Sí, para bien y para sí, mal, sí. casi todos para Sí, mal. sí. Sí. La crisis allí ha pegado diferente, ya ha tardado más en salir. Además, ha habido muchas cosas políticas. Me ha tocado justo estar allí en las elecciones más grandes en la historia del país. Eso es lo que te tengo aquí apuntado. Mira, vengo aquí preparado. Digo, has estado en México, no es para que me cuentes, es porque te voy a preguntar. O sea, a ver, es cierto que lo de la economía, pero las elecciones desde Twitter, ¿vale? Sigo un Ujú, par de, ujú. de coleguis mexicanos y tal, y estaban muy motivados. No, no ellos, sino o con el candidato que iban a votar, que creo que por lo que entendía, Ujú. los dos votaron a AMLO. Es posible. AMLO al final ganó con mayoría absoluta Sí, en todo el pero aún país. arrasados, Sí, ese. sí, en todo el país. Y son, cuando digo que son las elecciones más grandes en la historia es porque no era solo a presidente. Casi, no, casi todos los estados Ujú. de México cambiaban todo su gobierno. Entonces ha sido Sí, una cosa, han sido miles de personas del partido de AMLO entrando en posiciones nuevas. Esta es la primera vez realmente que ese partido, que es como el partido populista, digamos, la izquierda probablemente, pero claro, izquierda latinoamericana es muy diferente a lo de aquí, entonces es difícil extrapolar, pero vale, vale. es la primera vez que tienen ese dominio absoluto. O sea, Ajá, ahora mismo AMLO puede decidir lo que quiera, porque aunque él no decide las leyes, quienes las votan son de su sí. partido, la mayoría. O sea, no hay que hacer coaliciones, no hay que hacer acuerdos, nada. Se ha llevado el Ejecutivo y las cámaras legislativas, ¿no? Absolutamente todo. Sí, entonces, claro, ahora lo que hay es mucho miedo por gente que lleva viviendo de cierto tipo de corrupción durante Ujú. muchísimos años, de una forma de Sí, hacerla. Y mucho, bueno, a ver qué pasa de todo el resto de la gente. La gente normal está ahora como, bueno, a ver qué pasa. Incluyendo, ya. o sea, la minoría que perdió, digamos, Ujú, está ujú. ahora mismo expectante porque de repente 3 generaciones enteras se han criado y las reglas han cambiado. Bueno, pueden cambiar. A Ya. lo mejor no, ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí, no. Pero ahora mismo es un momento muy interesante. Yo hablando con mucha gente que no votó por AMLO, más que nada porque el problema con AMLO es que está asociado a un partido que históricamente está Ujú. mal visto por clase media, media alta, porque es muy populista, ¿no? Entonces, al margen de que él tenga o no tenga buena campaña, el hecho de estar en ese partido típica, ya sabes cómo es, significa que no hubieran votado por él de ninguna manera. Ujú. Pero en el fondo no es que tenga malas ideas, de hecho ha empezado desde el principio con iniciativas que no están del todo mal, descentralizando organismos, por ejemplo. Todo en Ujú. México estaba centralizado en la Ciudad de México, lo cual en un Ah, país así es como un poco, por un lado es un abuso de la ciudad que ya no da más de sí y por otro lado es menospreciar a todo el resto del país. Entonces lo que ha hecho es mandar ministerios a diferentes partes de la qué República. curioso. Sí, y aún así habrán representaciones, pero en vez de todo estar en los mismos 5 kilómetros cuadrados del centro de, Sí, de sí. México, pues está, yo qué sé, manda el Ministerio de
¿cuál era? Creo que es el de pesca. No, la Marina la manda a un puerto. Estaba en México la Marina y la manda pues a un puerto, al puerto de Veracruz, que no Sí, tiene algo de sentido. sí, Y bien, o sea, sí. no, eso de que no es tu partido, pero la gente, o sea, lo típico que haces cuando alguien no es de tu partido es decir que todo lo que hace está mal, porque Ya, la humanidad es así. Y veías a la sí, gente, aún no votando por López Obrador, aún así sí, diciendo, pues mira, esta idea si sale bien no es del todo mala. Yo creo que le están dando un sí. poco el beneficio de la duda, porque el tío lleva 3 Claro. intentos ya. El tío, si realmente es una oposición de verdad que intente cambiar las cosas, pues puede ser un cambio bueno, Ujú. al margen de lo que pasa. Por el simple hecho de que es un partido que nunca ha estado en el Ya, poder. ya te he entendido, majo. Y además ha sido justo con el Mundial, o sea, es que ha sido como un mes caótico Sí. en México. Sí, las noticias no sabían qué anunciar, además era... estaba muy... O sea, bueno, en fin. Ha sido una locura lo de México porque ha habido varias selecciones, la de México, la de Ujú. Croacia, la de Bélgica, que era como en plan, vale, mira, si no ganamos nosotros, por lo menos que ganen estos, ¿no? O sea, en plan, Sí, nadie quería claro. que ganase Brasil o nadie quería que ganase Alemania, ¿no? Incluso muchos países no querían que ganase Además España. era eso, que muchos de los como populares, famosos, estaban Sí, cayéndose en las eliminatorias. Entonces era como, uy, sí, 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 sí. pinta interesante. No, y se juega muy bien y hay mucha rivalidad con lo de Brasil Sí. y sí es cierto. No, yo recuerdo el mundial anterior creo que fue contra Holanda, que esta vez se cayó, y Ujú. recuerdo aún el llanto de él, no era penal o algo así, que es como les pitaron un penalti que no fue, algo así. Bueno, un show. Pero sí es cierto, tío, sí es cierto que ha sido un mes súper chungo para México y por eso tenía mucha curiosidad por preguntarte porque yo siempre, a veces no lo grabamos porque son conversaciones de después del podcast y tal. Y la gente nos pide, dices, oye, ¿qué comentas? Y yo muchas veces te pregunto por México, por desconocimiento total, porque es un... A ver, España no es pequeña, ¿vale? Pero tampoco es grande, dentro del concepto de las cosas, ¿no? Sí. Y, y México, o sea, mi cerebro no lo comprende. O sea, yo creo que si pones México en lo que es Europa, lo sobrepones. Mira, voy a ir a comprobarlo. Ahora lo compruebo mientras hablas tú. Sí, seguro. Estos mapas que te Sí. permiten. Seguramente cubra toda Europa. Es decir, si pones lo que es el norte de México sobre Polonia, digamos el ramalazo hacia Centroamérica de México, llega a España. Y entonces no comprendo cómo un propio país, un mismo país, ¿vale? Ujú. Puede tener desiertos, superdesiertos, montañas, supermontañas, superfrías, selvas, tan selvas, porque no es selva casi amazónica en el sentido de lo que, ¿no? De selva Sí, tropical, sí, tío. sí, sí. De hecho, la parte del sur de México es selva. Es la selva del Centroamérica, esencialmente. Es selva de machete y de pirámides escondidas en la selva y cosas así. O sea, es totalmente. Claro, y al final eso es por el tamaño que tiene. O sea, México es gigantesco. Entonces tienes en el Sí, norte desiertos súper chungos. Tienes sí, esas playas en el Caribe, que es como el paraíso turístico. Tienes donde yo estoy cuando voy, es Querétaro, que está un poco en el centro, que es un poco agreste, pero vamos, no muy diferente a cuando aquí vas, yo qué sé, por La Mancha o algo así, que es como sí, sí, sí. árido, pero no desértico, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso, y el sur, lo que es Chiapas, todo eso, pues vamos, podrías estar en el Amazonas, o sea, de la selva tan cerrada que es, la humedad tan grande que hace. Sí, Pero es sí, por sí, el sí, tamaño, o sea, yo donde estaba en el centro de México. sí. España, bueno, México tiene muchos estados, que aquí sería como provincias. Toda España cabe en uno de ellos que se llama Sonora. O sea, el otro día lo estábamos viendo. España entera cabe en uno de ellos. La ciudad en la que yo estaba es una capital de estado, pero es relativamente pequeña. Sí, Tiene dos sí, millones de habitantes. sí. Mira, La si playa más pones cerca México, está a 5 horas. ostras Mm. tú. Si pones la punta más al oeste de México, la Baja California, ¿no? Que se Ujú, llama, ujú, digamos, en la misma latitud que Santiago de Compostela, que es, o Finisterre, Coruña, etcétera, que es la parte más occidental de España, la ujú. parte más oriental de México estaría en Crimea, es decir, en la mitad del Mar Negro. O sea, eso es... Y llegaría, y de tamaño llega desde lo más alto de Escocia hasta Grecia. O sea, es Europa. De tamaño es como Europa. O sea, me fascina, o sea, no comprendo. Y no es uno de los países Es, más grandes, obviamente. es gracioso. El mismo Estados Unidos es mucho más grande. Sí, sí, es gracioso porque
toda América tiene muchísima Ujú. superficie. O sea, Sí, cuando se sí, sí, descubrió sí. América, Europa estaba ya súper poblado. O sea, en el sentido de que ya no quedaba mucho espacio. Allí todavía sigue Sí, viendo mucho espacio. Una de las cosas que más le llamaron la atención a mi hija era sí. como llevamos ya un par de semanas y me dice, papá, ¿aquí la gente no vive en pisos? Así me lo preguntó. O Ajá. sea, literal, porque habíamos visitado a lo mejor 10 8 amigos y todos eran Ujú. casas, vamos, Sí. chalet, o sea, casa. Sí, casi independiente, sí. Sí, Casa sí, familiar. en el peor, y digo peor entre comillas, en el peor de los casos, Ujú. era un chalet adosado. El peor, ¿eh? Ya, vale, Y vale, vale. todos en urbanizaciones cerradas, todos con guardias Ujú. en la entrada, que ella lo veía como un tema de lujo, yo sé realmente por qué están los guardias, Ay, pero ella lo veía la como, uy, qué inocencia. lujoso tienes aquí, Sí, ¿sabes? sí. Pero eh, eh, es difícil, o sea, es raro que fuera de la Ciudad de México, que obviamente está muy saturada de tamaño, Sí. lo que allí llaman los departamentos, los edificios, no son la regla. Tú vives en ellos, pero lo normal es que tú te hagas tu casa, porque hay terreno Claro, suficiente claro, para hacerte claro, tu casita. claro, claro. No, es una de las cosas que cuando tú ves, obviamente, la población general total de América o de lo de las Américas, ¿no? Desde de Sí. Alaska hasta Tierra del Fuego, es absurdamente enana Ujú, comparado, ya no con lo de Europa, que Europa es un país, o sea, una ramalazo, ¿no? De Eurasia, medianamente despoblado, ¿no? ujú. Pero o sea, si lo comparas, ¿no? Con el sureste asiático, o sea, es decir, esto de que, eh, bueno, cuando lleguemos a 10.000 millones de personas no vamos a caber. Digamos, a ver, vamos a ver, que hay dos continentes enteros por habitar. Uno es la Sí, sí. Antártica y otro es esto, que esto está aquí sin llenar. O sea, que yo entiendo que hay muchos sitios inhóspitos en los que Sí, no se podría vivir, pero, tío, o sea, sí. es gigante, ¿eh? Sí, de hecho un problema en Querétaro que estamos ahora, un problema muy grande es el Ujú. tráfico, porque existía una ley en Querétaro que decía que nadie debía construir edificios de más de, creo que 4 plantas o 5 plantas. La Sí, razón creo que hay era, una muy similar en Madrid. la razón era porque desde todo Querétaro deberías poder ver las iglesias del centro de Querétaro. Esto es una cosa muy vieja, Ah, ¿no? eso es similar entonces a lo de París, que le tienes que ver la Torre Sí, Eiffel, ¿no? sí, exacto. Pero claro, la Torre Eiffel es alta. Las La iglesias del Torre centro Eiffel de son Querétaro son. 200 largos, sí, sí. Claro, las iglesias de allí son, pues, son 30 metros. Entonces, no. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues, como ha llegado mucha gente, sobre todo con los últimos temblores, con la Ajá, inseguridad del DF, de la Ciudad de México, ya no es el DF, sí, perdona. La sí. gente antes, hace muchos años, se iba a Pachuca, que es una ciudad cerca de la Ciudad de México, pero ahora se va a Querétaro porque hay una autopista, en menos de 2 horas estás plantado Ah, ahí. Entonces, muchísima gente me estaban diciendo que, no sé en dónde había una métrica, que eran en plan 4 familias por día estaban yéndose a sí, Querétaro desde hace sí, varios años, ¿no? Y sí, 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 entonces lo que sí. hicieron es que se han extendido a lo largo, o sea, donde antes tenías una carretera que te llevaba a un pueblito de al lado, pues esa carretera ahora te lleva a un megapau, que allí no se llaman paus, Ajá, pero no recuerdo ahora. Pero claro, el problema que sí, tienes es si creces a lo ancho, es que las sí. vías no dan de sí, o sea, porque tienes que desplazarte mucho para cualquier cosa. Y entonces hay muchísimo tráfico, hay muchísimos problemas. Hay barrios muy grandes conectados entre sí por una sola calle. Ujú, ujú. Y entonces acababan justo hace nada, me decían, que habían derogado esa ley y ya se iban a empezar a construir edificios de departamentos altos. Pero Ya, era ya, ya, gracioso, donde ya. nosotros estábamos quedándonos en casa de mi suegra, está un poco en las afueras y se ve todo Querétaro de principio a fin y ni un solo edificio alto. Es como una alfombrita de luces, porque todo es bajito. Ujú. Y claro, es un problema para crecimiento. Entonces ahora están creciendo a lo loco. O sea, nosotros hemos visitado amigos dentro de la ciudad que estaban a 15 kilómetros. Bueno, claro, o sea, a nivel Madrid, claro. Sí, sí, Ya, sí, claro, sí, claro, sí, sí. comparando con Madrid, pero en Madrid, como hay muchísima más densidad de gente, Sí, 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 pues sí. es raro oír Qué esos locura. números. Es como que aquí te vas a visitar a un amigo, o sea, que estuviese en la misma ciudad, pero realmente estás yéndote, yo que sé, a Toledo o yo que sé, algo así, ¿sabes? Claro. Sí, no, 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 tal cual. Y además, yo te quería preguntar una cosa, porque además te dije yo, no sabía dónde estaba más o menos Querétaro, Ujú. que por cierto, me he tirado toda la vida leyéndolo como Querétaro, y ya desde hace 5 o 6 años te escuché pronunciarlo por primera vez y era Querétaro, y aún así Sí. me sigue resultando raro. Y, y yo no sé, o sea, desde fuera de México, casi que más que por las películas, más que por las Ujú, noticias. A ujú. no sé que sea excesivamente grave, no lo ves en las noticias, ¿no? Claro. De fuera de, al menos en las de España, ¿no? En plan, los crímenes, las mafias, las bandas, ¿no? Más que, no sé Claro, cómo sí es eso. lo que ves. Y claro, yo no sé en qué, o sea, yo sé que eso es en el norte, ¿no?
es donde es más Sí, en el relevante o más norte es preocupante. donde hay más, obviamente, por el tema de Estados Unidos, por todo el tema de la Sí. droga, por el tema de que es Ujú, desierto, entonces es más fácil ocultar cosas, a tener cierto ujú. tipo de mafias. Hay también algo, hay bastante en el sur, pero en el sur tienes más temas de guerrillas, en Ah, Chiapas, todo eso, donde está la jungla. sí, sí, Y luego está todo el medio, pues que lo normal, o sea, hay crimen, pero crimen claro, de ciudad, claro, hay claro, cosas claro, así. claro, claro. Y Entonces, donde está bien es en turismo normalmente, las áreas turísticas, como yo creo que en muchos sí, sitios, las áreas sí, turísticas sí que protegen mucho al turista, entonces normalmente las áreas turísticas es bastante más bajo la sí, sí, criminalidad y sí. todo eso. Claro, claro. O sea, no es que, claro, obviamente, aquí a España llega lo de los estudiantes universitarios de hace un par de años, si no Ujú, recuerdo mal, que hubo un montón de asesinados en un mismo caso, etcétera. Pero me recuerda que me puse yo en el otro punto porque yo tengo familia en Argentina desapegada, Barredos, no voy a decir su, digamos, mi rama es la Barredo, digamos que se ha quedado aquí, ¿no? Y ujú. ellos tienen, al menos cuando nos referimos, que no lo quiero decir para que no lo googleéis, hijos de puta. Y entonces ellos siempre me preguntaban, yo recuerdo preguntar, hablar de pequeños ellos con mi madre, las pocas veces que llamaban, porque las llamadas internacionales eran muy caras, y Mm, esto del Skype no se había inventado, y ellos me preguntaban eso, claro, preocupados por la ETA, de hecho, claro, era en claro. plan, y muchos americanos o muchos latinoamericanos cuando llegaban a España, llegaban en plan casi acojonados. Es en plan, un atentado, a ver si va a haber un atentado. Y claro, tú estabas en Madrid y te entraba la risa, ¿no? Porque, claro, Claro. obviamente, pues era un problema en unas zonas determinadas. Unos años, en los últimos 15 años, lo que es el terrorismo en España, pues ha quedado muy diluido, ¿no? Y me recuerdo, me puse en el punto contrario. Y claro, yo recuerdo que les explicaba a mi madre, hombre, eso es un atentado, a lo mejor, no el de Hipercore de Barcelona, pero uno como... Y dice, no, es que eso es a 700 kilómetros. Y ellos, para 700 kilómetros para ellos, es como ¡ah! El barrio de al lado. ¡Qué Para uno miedo, qué de miedo! Córdoba. O de cosas así, ¿sabes? Sí. Y yo, joder, yo tengo que hacer 700 kilómetros con el coche y es que casi como que tengo que planificar la semana. Y para México, un argentino, es como, venga, ok, vale, coge el coche, coge las llaves. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros salimos los fines de semana, lo que hacíamos era irnos a los alrededores y lo normal era pues hacernos 200 kilómetros o lo que fuese para visitar un pueblito durante un par de horas y volver. Sí, sí, Mm. sí. Tenemos un patrocinador esta semana, o en este episodio, como ya sabéis, se llama Storytel, STORYTEL, TEL.es, Ujú. y es un gran distribuidor de audiolibros, que obviamente, los que no sepáis lo que es un audiolibro, os lo podéis imaginar por la propia palabra audiolibro. Que es lo que te permite, tiene un catálogo, acaban de llegar a España, acaban de llegar a Latinoamérica, acaban de abrir y dice, vamos a hablar con los de hace falta para que nos promocionen. No tenemos un cupón que deciros, un descuento, pero sí que tenemos una cosa que os dan 14 días gratis durante estos días para que lo probéis sin compromiso por todo el morro, ¿no? Te coges, te bajas la aplicación, te registras y empiezas a escuchar los libros. Pues tienen un montón de libros, un montón de libros. Tienen todos estos de muchos de misterio, tienen muchos de novela negra, tienen muchos de libros y cuentos jóvenes, para la gente que tengáis un poco niños, etcétera, les podéis poner los libros en este formato, ¿no? Para que se los cuenten o para que estar esto. Están todos narrados por profesionales, etcétera. Y sobre todo, lo que te decía a ti el otro día, Ujú. puedes ver realmente lo poco que se tarda en leer una novela. Así que dale una oportunidad a la gente que, sobre todo, si os gustan los podcasts, os van a gustar los audiolibros, eso ya os lo digo yo. Mm. Segundo, son actores y actrices profesionales de voz, es decir, y de verdad da gusto, ¿eh? O sea, es una experiencia es disfrutar los libros así Mm. con los audiolibros de Storytel, que para muchas ocasiones y para mucha gente, en Europa no está muy extendido, pero en Estados Unidos hay gente que no lee libros. Es muy aficionada a la lectura, pero en formato No, audiolibro. no solo eso, ¿Por qué? yo he visto a gente en Estados Unidos decir que lee libros cuando realmente escucha audiolibros. Mentalmente, Exacto, exacto. coloquialmente, el Es verbo lo se usa mismo. leer. O sea, Ujú. leer libros Sí, o... sí, sí, sí. Sí, sí. Los que no conozcáis el fenómeno de los audiolibros, podéis probarlo 14 días gratuitos, a ver si os convence, porque vamos, a mí me parece un nuevo comienzo, ¿no? Para mucha gente que nunca ha cogido esto de leer la lectura, ¿no? Y poder Sí. arrancarse por ahí y poder decir, coño, cuando vayas en Nochevieja y siempre tengas ahí a tu cuñado, no sé qué, o tu suegra, o tu suegro, o alguien que lea más libros que tú, y decir, pues mira, ya me he leído yo libros, tío. Y no parecer un paletín.
Bueno, pues yo he estado en China. Mientras tú estabas en México, yo estuve en China por temas laborales. Voy a volver a ir a China. Ujú, En agosto creo que tengo otra movida laboral a China. Fui por un tema de los móviles de Xiaomi. La gente que me escucha el ujú. podcast de Mix de tecnología ya la ha escuchado. Y me sorprendió porque creí que me iba a comer el típico viaje con escalas, como cuando fui a Taiwán. Y Ujú. no, hay vuelos directos Madrid-Hong Kong. ¿Cuánto te Y hace un Hong vuelo Kong directo? normalmente pues ¿18 no es horas o China. cuánto te hace? 13 horitas, 13 13. Ah, muy horitas. bien. Es lo mismo que 13 yo hago a horitas. México. Sí. Y pues muy cómodo, obviamente, pues estos vuelos no son como los vuelos intraeuropeos que vas un poco Ujú, más encogido, ¿no? Porque al final como que te puedes permitir 2 horas, ¿no? De sí. avión un poco más aplastado. Pero bueno, bien, ¿no? Y llegué justo, fue la semana, 2 semanas antes del monzón, es decir, las nubes eran preocupantes, pero aún hacía sol y no era eso. Y yo ya había estado en Taiwán, con lo cual el clima de la zona, de esta parte del sur de China, ya lo había experimentado, lo había sufrido. Y sinceramente, tengo que decirlo, te voy a tener que pedir que pongas VIPs, pero me cago en su puta madre el puto calor que puede hacer en un sitio así. O sea, ¿Fuiste yo no estaría. a dónde fuiste? ¿A Hong Kong? ¿A Shenzhen? Yo, claro, yo me bajé en Hong Kong porque el viaje de Madrid es directo hasta Hong Kong y luego cruzas, que es una cosa que me fascinó. Obviamente Hong Kong tiene un nivel de autonomía bastante alto, pero Sí, no sabes hasta qué es como otra punto. China. Sí. Claro, tienen su moneda, tienen Ujú, sus... dentro de la zona de Hong Kong se habla cantonés, pero el cantonés también se habla en la zona del Cantón, que es la zona de China, claro. que está el Guangzhou, que es la zona de estas grandes ciudades. Y básicamente Shenzhen y Hong Kong son dos ciudades a un lado de la bahía, una de la otra, ¿no? Pues Ujú. como, quiero decirte, yo que sé, Nueva York y Nueva Jersey, Oakland y San Francisco, ¿no? Cosas así, ¿no? Que también tienes suerte Y porque en China, como te descuides, son 700 kilómetros también a cualquier ciudad, ¿eh? claro, claro, no, no, no. Y además, nosotros desde que bajamos del avión hasta que llegamos al hotel en Shenzhen, tuvimos que pasar una frontera internacional Mm, que tienes que hacer todas las comprobaciones del aeropuerto, todas las comprobaciones de equipaje, de pasaportes, de visados, en la frontera con Hong Kong, cruzar lo que es la frontera bajándote del coche, luego el coche hace su propia comprobación por otra parte, los coches abren los portones, te miran, te miran en un montón de puntos constantemente con termómetros por infrarrojo por el tema de la fiebre. ujú, No solo tu cara está constantemente monitorizada por los sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial, que en China están muy avanzados. Hay una startup china que es la más avanzada del mundo que se llama SenseTime, que está recibiendo, este año, lo puse en la newsletter mía, 2.200 millones de financiación nueva ya han conseguido. O sea, mm. están creciendo como locos porque están muy especializados en temas de reconocimiento facial y de otras cosas. Y básicamente, pues eso, es digamos el caballo ganador de muchos gigantes tecnológicos, es toda la tecnología que están haciendo estos de SenseTime. Bueno, pues en estas partes, obviamente es una frontera, etcétera, constantemente monitorizado, no solo tu cara, no solo tus movimientos, no solo todo lo que puedan rastrear tus teléfonos, ¿no? A través de cosas, NFCs, Bluetooth, antenas de teléfono, etcétera, Wi-Fi, etcétera, sino que la temperatura constantemente, unas veces muy obvias, de alguien que se te acercaba con una mascarilla y nos iba apuntando casi a la cabeza a una distancia prudente, unos 30-40 centímetros, con un termómetro digital como de pistola. No pistola con un cañón, pero sí como una barra de cuando vas mirando en el supermercado que escanea el código de barras, ¿no? Ujú, ujú. Y era muy curioso y eso me chocó. Entonces luego tienes que bajarte, pasar la frontera de lo que es la República Popular de China y luego ya coger otro coche y irte ya, cruzar los puentes, Shenzhen, al hotel. Pues creo que fueron como 4 horas. Y para una persona europea como yo, que no estoy acostumbrado a los controles de pasaportes, porque Ujú. puedes moverte por donde te salga del pijo y nadie te pide explicaciones, a no ser que obviamente ya te salgas de lo que es la zona esta Schengen, etcétera, pues es chocante, tío. Y encima todo el calor. Y no solo es el calor, sino obviamente la humedad, pero te voy a decir, y esto me estoy aventurando, la radiación ultravioleta Ujú. a nivel tropical, yo la encontraba mucho más alta. Es decir, el sol, yo veía la temperatura, digo, vale, 35 grados, 36 grados, etcétera. Mucho más humedad, etcétera. Pero yo cuando estoy con 35 grados en Madrid, o Sí, cuando estoy con 35 años algunas veces en el norte de España, no, no te no quemas. me pica tanto el Claro. sol. No me pica tanto el sol. Y sobre todo, menos porque estoy al nivel del mar. Es decir, yo si estoy en mi pueblo a 1100, 1200 metros, hay 1 kilómetro menos de atmósfera para protegerme del sol. Pero si estoy al nivel del mar,
espero tener más átomos para protegerme de la ultravioleta. Y pica el sol, es como si picara. Y todo el mundo, todos los nativos, especialmente las mujeres, con paraguas, con sombrillas constantemente. Claro, y es que eso, y bueno, y lo que más me sorprendió obviamente es el nivel de población, el nivel de que todos los pisos tenían 40 pisos, o sea, pisos normales, 40 plantas, cosas así, o sea, era lo normal. Y es Hong Kong, y claro, Hong Kong es una zona rocosa, y es hay o edificios o selva. Y tu portal, si no había nada construido, era la selva. O sea, que no me quedé yo a ver, pero tiene que haber monos ahí y cosas así, ¿sabes a lo que me refiero? Y en Shenzhen un poco menos porque ya es un poco más plano. Digamos que Shenzhen, Hong Kong es una isla, ¿no? Son un determinado juego de islas. Y Shenzhen, digamos que es en el otro punto, ya en lo que es el continente, digamos, la placa continental, por decirlo así, ¿no? Y en Shenzhen es... la gente que lo podáis mirar, buscáis en Google. Shenzhen, 1970. Y eso era un puto pueblo. Y ahora, literalmente, están construyendo un rascacielos nuevo, no como los de Madrid, no, un rascacielos de verdad, no, pero los de Madrid con 300 metros y tal, pero un rascacielos como de 400, 500 cada mes, solo en esa ciudad. O sea, no en China en general, no. Esto, qué locura, tío. Y te ibas por las calles y había algunas manzanas en las que ya habían construido el rascacielos y literalmente enfrente, digamos, pues si un rascacielos, digamos, tiene 4 fronteras, ¿no? 4 calles que lo rodean. Una, y estaban haciendo un rascacielos, con lo cual lo que están haciendo es el agujero. En la otra también hay otros rascacielos, pero a lo mejor en el otro lado no sabía, y de repente es... imagínate que en Manhattan, por ejemplo, que están todos rascacielos, y de repente, descampado. O sea, no viviendas, no un auditorio, no, descampado, pero descampado de que te da miedo. Entonces yo, para ir del hotel a un 7-Eleven o algo así, porque es que dije, mira, tengo que ir a comprarme un algo, ¿no? A las 2 de la mañana me apetecía, obviamente con el jet lag. Y me dijeron, vete por aquí. Y yo crucé ahí con todo mi morro a través de las horas, porque las obras no paran. Están construyendo los edificios por las noches constantemente, obviamente tienen que ir al ritmo. Y yo cruzaba por ahí, no sé si me metí por un sitio que no era. Yo hice como que sabía, ¿no? Y como yo puse, ¿no? Me puse erguido y dije, a ver si alguien me va ahora. Y me sorprendió porque yo no sé por dónde crucé y al final llegué a la tienda, ¿no? De hecho, muy cerca de los cuarteles generales, perdón, de las oficinas centrales de Tencent, que tiene un rascacielos entero para ellos solos, ¿no? Y me flipó, ¿sabes qué? 2 cosas tecnológicas que más me fliparon, aparte del tema de culturales, temas de... Me fliparon 2 cosas. Uno, el tema de los pagos móviles. Literalmente no puedes pagar con tarjeta. O sea, ya está tan generalizado que ya es que no hay otra opción. Es absurdo. Porque básicamente esos pagos van, digamos, de mi cuenta bancaria a la cuenta bancaria de la tienda o la que estén así. No hay un intermediario porque las tarjetas de crédito son intermediarios en estos pagos, ¿no? Te hacen, digamos, es una gestión extra y por la cual cobran un porcentaje a todo el mundo. En principio a mi banco, en gastos nominales o en gastos porcentuales al comercio, etcétera. Y allí es en plan... no le puedes dar la tarjeta, lo que tienes que hacer es sacar una foto y, digamos, al código QR y se te hace el cargo. Problema, yo no tengo una cuenta bancaria de allí, yo no me puedo abrir una cuenta, obviamente, si hubiera estado allí más días, a lo mejor hubiera tenido que hacerlo o hubiera permitido hacerlo, pero para 3 días que estuve, no. Entonces, todo lo que era sacar dinero e ir pagando en dinero metálico, que claro, te lo aceptan aún, para personas como yo. Es decir, yo le sacaba la tarjeta y es que no tenían la máquina de cobrar, el TPV. Claro, sí, directo. Eso. Entonces, todo es móvil. Todo es móvil. Vas al metro, el móvil. Vas a las tiendas, el móvil. Vas a la Apple Store, el móvil. Vas a la tienda de Tesla, pues, que nos cruzamos con una, pues imagino que también con el móvil. No lo sé, tío. Pero era una locura. Y eso está muy, 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 muy avanzado. Y otra cosa que vi a nivel tecnológico que me fascinó, yo lo había reportado varias veces desde la distancia, ¿no? Todo el tema de las bicicletas alquilables por minuto. De OFO, de Mobike, etcétera, que están llegando a Europa y a más países. Y había reportado, obviamente, pues lo que todos podemos ver de la prensa internacional, la prensa local de China, etcétera, que es en plan, pues se han construido 17, 18, 20 y tantos millones de bicicletas en cuestión de 2 años, ¿no? Porque ha habido una inyección de dinero. Son bicicletas normales, no son eléctricas la mayoría de los modelos que hay. Ha habido como varias generaciones, las ves algunas más modernas y tal.
Pero, y bueno, para quien no lo conozca, estos son básicamente unas bicicletas que tú llegas, apuntas, tienen un código QR y con la aplicación de esto la señalas con el móvil, el código QR de la bicicleta que tú quieras, la puedes dejar y coger donde tú quieras en cualquier momento y se desbloquea el candado y tú la coges y cuando llegas a tu destino la puedes dejar absolutamente donde quieras, la puedes dejar en el portal de tu casa y nadie le va a importar. Le dices al móvil que has acabado digamos, el trayecto y entonces se te cobra lo suyo, ¿no? Pero vamos, las cifras de cobro son ridículas. Estamos hablando de a lo mejor yuan por minuto. O sea, yuan era como... ¿Vale? Y lo que más me sorprendió es que ese concepto de que la bici es una cosa que me encuentro en cualquier momento no es como, por ejemplo, los coches de Car2Go en Madrid, es decir, un coche alquilable que tienes que abrir la aplicación y decir, mira, aquí en 2 calles hay un coche. No, es que en todas partes hay una bici. Sí, porque estas también soportan GPS y la aplicación te dice, pero dices que hay tantas que ni siquiera la tienes que abrir, que hay por todos lados. Claro. Que no tienes que... o sea, si tú vas a un centro comercial, obviamente hay cientos en las puertas del centro comercial de gente que ha ido o de que ellos las ponen ahí, ¿no? Pero tú vas por los barrios, digamos, más normales, más residentes, y la gente en su casa hay 10 en el portal. Entonces tú sales, coges la primera que se te cruce y vas a tu trabajo. Entonces las puertas de las oficinas de los trabajos, 300 bicis. Claro, los primeros que llegan a lo mejor las dejan un poco más ordenadas, pero en general lo que más me sorprendió es el caos absoluto de eso, porque entonces, claro, las bicis tú las puedes dejar amontonadas de cualquier forma y puede estar un poco más sucia, más limpia. El problema es que las bicis son físicas, están expuestas no a las inclemencias del tiempo ni nada, pero sí que se rompe un radio, se pincha una rueda, no está operativa, no frena, se ha roto el freno, lo que sea. Y lo que me sorprendió es que había bicis tiradas en malas condiciones a un nivel absurdo. O sea, yo la comparación más apta que yo diría con las bicis de este estilo era como si fuera como tapones de Coca-Cola o latas de Coca-Cola de cerveza que ves por la calle, aquí en cualquier ciudad del mundo. Pues imagínate que en vez de una lata de Coca-Cola, vosotros cuando, los oyentes, lo que quiero decir es, vosotros cuando vayáis por la calle, cada vez que veáis una lata de Coca-Cola, de cerveza o de lo que sea tirada por la calle, imaginaos que eso fuera una bici entera, ahí tirada, ¿sabes? Y a lo mejor lleva ahí una semana, porque está llena de cosas o puestas encima de 50 bicis. Te puedes encontrar 12 tiradas que las ves que claramente están rotas porque tiene una rueda doblada, o que a lo mejor simplemente no la ha cogido nadie en un mes, pero que claramente estaban tiradas. Y por los descampados y las zonas de obras, estas que te comentaba, que cruzaba yo por la noche a las 10 de la mañana para coger claro, yo cada vez que voy a Asia lo que hago es coger las cosas más raras de la tienda. Obviamente me cojo una Coca-Cola cero y cosas así, pero si no veo lo que es y que los caracteres lo entiendo, me lo cojo. Entonces esto al final lo que acabas es bebiendo zumo de espárrago y cosas así, que dices, para hacer la tontería, ¿no? Pero es un poco la experiencia. Y me flipó muchísimo estos dos temas tecnológicos. Me flipó, pero a un nivel absurdo, porque es que realmente es eso. Es absurdamente el nivel de polución urbana del tema de las bicicletas. Y entonces escribí un artículo aquí, cuando llegué, diciendo, mira, mi experiencia es esta. Documenté todo lo que pude. Y los de OFO en España me dijeron, bueno, hombre, te animo a que las pruebes. Y digo, si yo las pruebo, a ver, a mi barrio justo no llegan las de OFO. Sí, el problema no es claro, el problema no es probarlas, no es que no funcione alquilar bicicletas, estás hablando de otra cosa. El problema, y claro, todas estas ciudades de China no son tontos. Los ayuntamientos de estas ciudades, yo también he reportado, lo he escrito en La Vanguardia del tema, les han forzado, es decir, vale, ok, podéis seguir operando, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener contratados en plantilla gente que esté dedicándose a recoger y reparar las bicicletas. No recuerdo la cifra, pero era en plan un empleado de este estilo por cada 100 bicicletas o por cada X bicicletas, ¿no? Y era la única forma que, por ejemplo, creo que fue el ayuntamiento de Shanghái, que es de un tamaño más avanzado y un poco más grande que Shenzhen, de esto, ¿vale? Claro. Y es la única forma que han conseguido regular este crecimiento. Y aún así, llegué a ver un par de estos grandes cementerios de montañas y montañas, nivel Terminator cuando están las calaveras de los humanos en la guerra, pero de bicis. Y todas del mismo color, porque era la misma empresa que, obviamente, pues eso, imagínate que lo que les pueden costar, ¿no? 10, 12 euros fabricarlas en masa, claro, cada una, ¿no? Recuerdo, son bicicletas normales, no son bicicletas, ni tienen cambios, solo tienen una marcha,
son de buena calidad, pero son una bici, digamos que, joder, es una bicicleta, quiero decir. La tecnología es la tecnología que es. No tienen cambios, ni tienen historias, ni son eléctricas, por supuesto, ¿no? Que también en muchos conceptos eléctricas. Bueno, y los de en España me decían, tienes que probarlas. Y no, sí, obviamente yo las he probado aquí, por temas de periodismo. A mi barrio no llegan, pero a mi barrio sí llegan las que mis vecinos roban. O sea, Claro. yo bajo a la calle, voy al colegio y veo a alguien subirse una bicicleta de off a su casa, constantemente. O sea, quiero decir, entonces, digo, mira chicos, o le dan un par de patadas o con martillazos al GPS y el GPS pues resiste lo que resiste y ya tengo bicicleta gratis. Y eso es lo que se hace, al menos en mi barrio. Que no es un barrio muy chungo, pero tampoco es un barrio, digamos, líder en comportamiento cívico. Sí, ahí me hace gracia, claro, porque si está esa saturación, probablemente deja de suceder la picaresca que yo estaba en las tablas, que lo usaron como barrio, exacto. y claro, la gente Exacto. las desocupaba, pero las dejaba detrás de un seto, en su parking de su edificio, con lo cual tú las veías Sí, libres, eso es. pero no podías acceder a ellas. O he visto uno que se Exacto. llevaba la rueda, entonces lo dejaba sin una rueda. Oh. Claro, pues eso allí no pasa porque es absurdo el nivel de... Es decir, Siempre vas a encontrar una. tú no te coges una lata de Coca-Cola de la calle porque digas, uy, no sé cuándo voy a necesitar 20 gramos de aluminio. Claro. Pues es que pues nunca sé cuándo voy a necesitar una bicicleta. Pues coño, tío, si te bajas a la calle tienes 10 tiradas. Sí, más bien es al revés, no puedes caminar bien porque la calle está llena de ellas. Claro. No, es un problema urbanístico muy grande que se han encontrado literalmente en cuestión de 2 años, en 2016 y 2017, ha sido cuando el boom. Y obviamente esto ha impactado a la sociedad. Claro. Esto es la parte mala, pero para bien es todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque había coches y bicis, ¿vale? Por ejemplo, en Taiwán había mucha moto de esta, digamos, de como en Tailandia y todos estos países, que todo el mundo va en su motoreta de 50, de 49, y, digamos, hay una densidad de transporte muy alta por la moto, ¿no? Por estas motoretas, o ciclomotores, como lo queréis decirlo. Pero allí me explicaron, porque claro, yo me junté con gente local, etcétera, me explicaban que las motos en Hong Kong y en Shenzhen están asociadas a las bandas. Ah, amigo. Con lo cual, donde no están prohibidas putamente, o sea, literalmente te prohíben las motos, ¿no? La gente no las usa porque o usa unas eléctricas de estas que son bicis, básicamente. Entonces, coches, autobuses o motos. O bicicletas. No había motos. Como por ejemplo si hay en Taiwán, que Taiwán tampoco está tan lejos. Para que veas la diferencia cultural. Claro. Y todo el mundo, o sea, obviamente, si hay este nivel de que te digo, de 20 millones de bicicletas que se han distribuido en China, en las grandes ciudades de China, obviamente es porque se usan. Que es decir, no son tontos, ¿no? Estas empresas. Y es una locura lo que ha cambiado a nivel social estas ciudades cuando de repente todo el mundo puede desplazarse de una forma tan barata, porque es que es absurdamente barato, incluso para el nivel adquisitivo de allí. Claro. Claro, muchas veces dejas el coche solo lo coges. Bueno, primero, obviamente, mucha gente no se puede permitir el coche, no es la misma cultura, ¿no? del coche que aquí. En China, en general, hay una deficiencia de coches comparada con la que hay en Europa y, sobre todo, comparada con la que hay en Estados Unidos. Con lo cual, cuando ha llegado, ya por otra parte, Uber, Didi, etcétera, en China es el mayor mercado para ellos. Lo han petado porque, claro, la gente decía, coño, puedo ir en coche pidiéndolo desde una aplicación, ¿no? Toda la misma revolución que ha habido en el resto del mundo, pero es que mucha gente directamente no tenía coche. Con lo cual, pues el impacto allí ha sido mucho más grande. Y en cuestión de 5 años, entre Uber, Didi Chuxing, los diferentes competidores que hubo previamente, ¿no? Hasta que se han ido fusionando, etcétera, y lo de las bicis, las grandes ciudades chinas, lo que le dicen el Tier 1, ¿no? De las 3, 4 grandes ciudades de China, que luego está el Tier 2, ¿no? El Tier 1 creo que son Pekín, Beijing, Shenzhen, y es posible que, ¿cómo se llama la otra tercera? Hebei, no, eso a lo mejor es la provincia, no sé. Hay Nanking, no sé. Hay 3 ciudades que están relativamente cerca, ¿no? Y luego Shenzhen en el sur. Pero a lo mejor una ciudad de Tier 4, de Tier 5, es una ciudad como Madrid de grande, ¿no? De 3 millones de personas. Vale, y una ciudad es, diga, pues eso, 15 millones, cosas así. Es absurdo todo. Para un europeo tan paletillo como yo a nivel internacional, esa zona de Asia es un choque, no como ir a otro planeta, pero muy, muy, muy fuerte. Y sobre todo, también una cosa última para comentarte, ni el Tato habla inglés. Ya te lo digo. Y los que hablan inglés no se les entiende. Que es una cosa que ya sabes, la gente ya se ha dado cuenta de Japón, por ejemplo. Es que en Japón siempre son los más listos y los que mejores notas sacan. O es que en Taiwán, o es que en China, o es que en Singapur. En Singapur se habla en inglés porque Singapur tiene 4 idiomas oficiales, uno de ellos siendo el inglés. En Hong Kong sí hablan inglés, pero en Shenzhen, que está ¿a cuánto puede estar? Lo que te digo, al cruzar el puente, no habla ni el Tato inglés.
Y eso es, entonces, te quedas en un impasse cultural en el que no puedes pagar, Claro. no puedes, es una cosa loca. Incluso yo iba a salas de reuniones, a edificios, cosas donde, digamos, contactan y están en contacto con extranjeros constantemente. Y ni así. Y gente del hotel no te sabía hablar inglés, te decía, espérate, ¿qué tal? Y otra cosa que siempre me sorprendió como europeo, más que como europeo, como español, siempre que salgo de España, siempre que voy lejos, por ejemplo en Estados Unidos y en Asia, etcétera, es la cantidad de trabajadores jóvenes que hay. Que es lo normal. Porque en España, los trabajadores, con esta crisis demográfica que ha habido, todo el mundo, tú lo ves, tú vas a una oficina de funcionarios en español y el más joven tiene 45 años. Sí. Las policías aquí, igual, los bomberos, los médicos, todo el mundo es muy viejo. Digamos, los que tienen un trabajo estable del gobierno. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y en la TSA, la organización, Sí. la empresa, la agencia que te hace las comprobaciones de los aeropuertos, dices, pero este mico adolescente, casi, ¿no? De 22 a 23 años, ¿qué me está a mí registrando? Digo, ¿de qué vas disfrazado de policía? Si es que me entra la risa, si es que te quedan grandes los pantalones. ¿Sabes? Y le ves ahí con la pistola. Digo, ¿pero cómo le han dado una pistola al adolescente este? Y en China igual. Todo el mundo muy joven. Muy joven. Y es una mierda que en España y en Europa nos va a pasar factura. Como en España sobre todo, ¿no? Esta dislocación que ha habido de empleo. Sí, y que existe todavía esa idea. Incluso viendo lo mal que está saliendo, no cambia el chip. Bueno, hasta aquí este episodio, el 111 de Hacía Falta. En el siguiente, yo os aviso. Espera. ¿Cuánto es 111 en binario? A ver. 7. Ya has hecho los deberes. No, me puse a hacer los cálculos antes. Tengo aquí una pizarra llena de cálculos. Os aviso, en el 112, que es el número de emergencias, Eduo va a hablar de la leche cruda. ¿What? Yo solo os aviso, ya os pongo el hype. Porque yo, fíjate que este drama de la leche cruda lo he ido dejando. No me voy a meter. No voy a comentar nada ni en Twitter, obviamente, ni en los grupos de Telegram, ni en los grupos de WhatsApp. Porque me voy a reservar. ¿No quieres que hablemos de algo menos polémico? Como, yo qué sé, el gremio de taxistas contra Cabify o algo así. No, leche cruda. Pues vale. Adiós. Es el libro literal leyéndose, no es una versión resumida, claro. Sinopsis, no es alguien contándote el libro, es literalmente exactamente igual que si lo estuvieses leyendo tú, un poco actuado o más o menos dependiendo de quién está leyendo y la capacidad que tenga y el tipo de libro, pero es real, palabra por palabra lo que harías si lo leyeses, o sea, la única diferencia es que estás usando los oídos en vez de los ojos, lo puedes hacer mientras conduces, lo puedes hacer mientras cocinas, eso es lo que hace que donde el concepto es el mismo, se considera exactamente igual haberlo oído que haberlo leído, porque te has quedado con lo mismo, todas las palabras han pasado por tu cerebro, por un diferente camino, pero es exactamente igual. Y por ejemplo, el otro día te comentaba a ti el de El Marciano, de Andy Weir, que lo gracioso es que es el mismo doblador que dobla a Matt Damon en la película, con lo cual... Sí, porque además esa novela es como narrada por el protagonista, ¿no? Al final. Exacto. Claro. Y te quedas como si fuera una versión extendida de la película